Se ha vuelto una necesidad y estamos aquí porque vamos a seguir aprendiendo, vamos a continuar aprendiendo de nuestro Maestro, que es el Espíritu Santo, quien ha venido mostrándonos en los mensajes que se dan. No son mensajes míos, son mensajes que Dios tiene para cada uno de nosotros, mensajes donde nos está dando las instrucciones. Aquí venimos a recibir la instrucción de parte de Dios, y ya saliendo de aquí tenemos que ponerlo en práctica. Viene el Señor a darnos la instrucción de cómo debería de ser nuestra manera de vivir, porque la manera natural de la vida del hombre no es conforme a la voluntad de Dios, es diferente. Y viene a confrontarnos, a confrontar nuestra carne para sacarnos de la comodidad y de la conveniencia de vivir en la carne y empezar a vivir en el Espíritu. Hemos estado viendo que el ocuparnos de la carne es destrucción, es muerte, es dolor, y ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, diga conmigo, tengo que hacer, es aprender a vivir en el Espíritu. Cuando llegamos a Cristo, cuando nos arrepentimos y le dijimos, Señor, aquí está mi vida, yo quiero ser una nueva creación, esa creación que tú has otorgado, y después de arrepentirnos y de decirle al Señor que aquí estábamos, que nos limpiara con su sangre preciosa, eso nos garantiza que nuestra estancia en el cielo va a ser verdadera, es una realidad. El Señor dijo, yo voy a preparar morada para que estén allá conmigo. Y esa morada está preparada por parte de Jesucristo, pero mientras estamos aquí en la tierra, en esta carne, en este cuerpo mortal, corrupto, nosotros necesitamos aprender a vivir conforme al Espíritu de Dios, conforme al Espíritu Santo, conforme a esa nueva criatura que la Biblia dice que tú y yo ahora somos. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la finalidad de estos mensajes es de que aprendamos a vivir en el Espíritu, que aprendamos a vivir de una manera diferente a como veníamos viviendo. Y vamos a la primera cita de este mensaje, que es el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y nos dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Se la voy a repetir. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estamos viviendo en un tiempo, una era, donde la información está al alcance abiertamente. Podemos obtener información muy fácilmente. Esto del Internet nos ha abierto una puerta de información enorme que podemos recibir, podemos buscar, podemos encontrar lo que queramos. O al menos en nuestro país así es. Quizás en otros países no tengan esa libertad o esa oportunidad, pero nosotros sí la tenemos. Podemos escuchar mensajes, podemos leer la Biblia sin que nadie nos lo impida. La vemos en diferentes versiones sin ninguna complicación. Podemos conseguir contenido bíblico o contenido cristiano en las redes sociales, videos, publicaciones, reels, imágenes. Sin embargo, Dios no considera nuestra vida espiritual o nuestra vida cristiana, Dios no la considera por cuánto contenido o cuánta información recibimos
o buscamos. Dios considera nuestra vida espiritual en la medida a nuestra obediencia, a lo que estamos obedeciendo la palabra de Dios. No en cuanto sabemos, no por cuántos versículos me sé, no por cuántas veces asisto a la congregación, que es necesario ambas cosas. Sí, es bueno, pero eso no es lo que determina nuestra santidad, eso no es lo que determina nuestra dependencia de Cristo. Lo que lo determina es cuánto obedecemos su palabra. La vida cristiana no consiste en obtener información, no consiste nada más en leer la Biblia, sino también en obedecer lo que Dios nos está diciendo, hacer las instrucciones que Dios nos está dando. Porque cada vez que tú vienes a este lugar, Dios te da instrucciones. Cada vez que tú lees la Escritura, Dios te da instrucciones. Si tú escuchas y ves el video o los videos en las redes sociales, Dios te está dando instrucciones. Y si lo analizamos desde el principio, Dios ha estado dando instrucción al hombre. Al primer hombre, Adán, le dijo: de todo lo que está aquí en este huerto puedes comer, menos de este árbol. Le dio la instrucción. Y Dios sigue dándonos instrucciones con el propósito, escuche usted bien esto, con el propósito de que nosotros tengamos una vida buena, agradable, perfecta. No sin complicaciones, no sin problemas, pero sí con la capacidad y con la forma de poder superarlos sin que el daño sea desastroso en nosotros. Van a llegar dolores, van a llegar sufrimiento, van a llegar complicaciones, problemas. Pero si nosotros estamos apegados a Cristo, si estamos obedeciendo las instrucciones, entonces nuestra vida va a ser diferente. La Escritura nos dice que los hijos de Dios no tenemos temor de malas noticias. No dice que no vas a recibir malas noticias, esas van a venir. Pero dice que no tendremos el temor a que nos lleguen las malas noticias. ¿Por qué? Porque nuestra vida está sustentada en Cristo. No en lo que yo puedo, no en lo que yo tengo, no en lo que yo hago, sino en lo que Cristo ya hizo por mí. En Mateo 7:24, Jesús nos advierte, lo recuerdo porque el pastor Francisco la semana pasada en la oración, él mencionó esta escritura. Y Jesús nos advierte que quien edifica su casa, y se está refiriendo a la vida de los hijos de Dios, quien edifica la casa en la roca, permanece, soporta, pero el que edifica sobre la arena, tiene grande ruina. Se va para abajo, se destruye completamente. El que edifica sobre la roca o sobre la arena, el que edifica sobre Cristo o sobre la carne, sobre lo humano. Y si nosotros le ponemos atención, Jesucristo no nos está diciendo lo que pasa al edificar sobre cada uno. Nos dice la diferencia que hay entre un edificador y otro edificador. Nos dice la diferencia de la casa que permanece y la casa que cae. Y esa diferencia es que no solamente escucha. Si tú lees la Escritura, dice: el que escucha y hace estas palabras. No es solamente el escuchar, sino es el escuchar y el obedecer, el hacer la palabra. La epístola de Santiago, el apóstol Santiago, compara la Biblia con un espejo. Si tú continúas leyendo el versículo 23, leímos el 22, el 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si yo me pongo frente al espejo, Santiago compara la Escritura con un espejo. Si yo me pongo frente a un espejo, el espejo no va a cambiar mi rostro, no va a cambiar mis facciones, no va a cambiar mi imagen. Va a reflejar lo que soy, cómo soy. Va a reflejar mi rostro, tal cual es. Y la Escritura hace exactamente lo mismo. La Escritura de Dios hace exactamente lo mismo. Revela mi condición. Revela cómo soy exactamente, porque pone al descubierto cómo estoy viviendo. Confronta mi carne. ¿Cómo estoy viviendo? Revela sobre qué o sobre quién estoy basando mi forma de vivir. La Escritura es que ese espejo que no te va a mentir. Si eres orgulloso, este espejo te va a decir, eres orgulloso. Si eres envidioso, el espejo te va a decir, eres envidioso. Si hurtas, si mientes, si eres con falta de perdón, lo que sea, la Escritura te lo va a reflejar. Te va a decir la verdad de lo que está viendo. Nosotros podemos llegar a pensar, o incluso podemos llegar a creer, que estamos bien espiritualmente porque nos portamos bien, porque asistimos a los servicios, que no es malo, es bueno, es necesario. Pero podemos llegar a creer que estoy bien espiritualmente porque asisto a los servicios, sin considerar que en mi humanidad estoy harto de orgullo, harto de vanagloria, harto de egoísmo, lleno de falta de perdón, con idolatrías o incluso con incredulidad, escuchando la palabra de Dios y no creyéndola. Y así como una radiografía revela una fractura en un hueso que a simple vista no se ve, así la palabra de Dios revela en nosotros las fracturas que tenemos, todas esas características de la carne, nos la revela la palabra de Dios, que a simple vista no vemos. Porque usted puede ver al que está ahí cerca de usted y en realidad usted no lo conoce completamente. Usted ve lo de afuera nada más. Usted ve lo que esa persona quiere que usted vea nada más. Pero dentro, nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ¿verdad? Fariseos hipócritas, porque por fuera blanqueados, son como sepulcros, por fuera blanqueados, pero por dentro llenos de podredumbre. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y el corazón, las intenciones que tiene nuestro corazón. Y leímos aquí en la Escritura esta que nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándose a vosotros mismos. Santiago dice algo que es necesario que nosotros analicemos muy detenidamente, muy detalladamente, en el sentido de no actuar conforme a la Escritura. No nos dice que es el diablo que viene a engañarnos.
No nos dice que es el mundo que viene a engañarnos. Dice que nos engañamos nosotros mismos. Que nosotros mismos podemos engañarnos con argumentos, con excusas, con comodidades. Podemos pensar que porque conozco versículos de la Biblia estoy creciendo espiritualmente. No, no es así. No porque te sepas los versículos vas a madurar o vas a crecer espiritualmente. Es necesario, sí es necesario hacerlo, pero se necesita completar la acción, escuchar y obedecer, recibir y hacerlo. Puedo pensar que porque sirvo en la congregación, estoy bien ya con el Señor y estoy bien espiritualmente. No es por obras. Nos dice la Escritura que no es por obras. Puedo pensar que porque oro ocasionalmente, porque no todo el tiempo, pero oro ocasionalmente, y esas ocasiones en las que oro me van a hacer madurar. Tampoco. Nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Porque lo único, diga conmigo, lo único que me madura es la obediencia a la palabra de Dios. Es lo único, no hay otra cosa que te madure espiritualmente. Solamente la obediencia a la palabra de Dios, la fidelidad a Cristo. Jesús les dijo, ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 6, les dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? ¿Sabe por qué se le llama a Jesús Señor, Señor, sin hacer lo que nos dice? Porque confundimos sus instrucciones con sugerencias. O más bien queremos interpretarlas como una sugerencia y no como una norma. Escuchamos la palabra de Dios, tomamos su mandato como una opción y no como una ley. Porque la simple palabra ley en nuestra mente nos dice: eso es cautividad, eso es prisión, eso es sometimiento. Pero el Evangelio nos dice, Jesús nos dice: este es el nuevo mandamiento. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Sí hay ley. Sí hay ley en el Nuevo Testamento, sí hay ley para nosotros también. Pero nosotros tomamos las instrucciones de nuestro Señor como una opción y no como una instrucción. Cuando Cristo está gobernando en la vida de alguien, sus instrucciones se cumplen al pie de la letra. La persona que depende de Cristo, que está en Cristo, no toma las instrucciones de la palabra de Dios como sugerencias, son indicaciones invariables, no tienen variación. Como Dios dice que debe de ser, así es. Mire, es como cuando vamos al doctor. Nos sentimos mal o tenemos algún padecimiento de salud, vamos al doctor. Nos revisa el doctor, escuchamos el diagnóstico, nos dice: tienes esto y este es el tratamiento que tienes que tomarte por tantos días a tantas veces al día. Conocer el tratamiento no nos va a dar sanidad. Hacer el tratamiento, tomarme el medicamento, tomarlo, es lo que nos va a sanar. Si venimos a la congregación y recibimos las instrucciones, ya conocemos el diagnóstico, conocerla no nos va a transformar. Necesitamos conocerla. Pero lo que nos va a transformar es obedecer la palabra de Dios. Obedecerla. Vaya ahora al libro de Juan, por favor. Juan 15.
en el versículo 1. Yo soy la vid verdadera, hablando Jesucristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muchos queremos, deseamos o esperamos cambios en nuestra espiritual radicalmente inmediatos. Queremos que todo sea muy rápido, queremos ver el fruto del Espíritu con una oración que hacemos o con una lectura que le damos a la Biblia. Queremos ver el fruto del Espíritu rápido y sin esfuerzo. Ay, es que Jesús dijo que todo lo que pidamos en su nombre será hecho. Sí lo dijo, pero hay un contexto a lo que dijo Jesucristo. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. Cuando alguien permanece en Cristo, todo lo que va a pedir en oración va a ir de acuerdo a la voluntad del Padre. Por eso Jesús dice, todo lo que pidas te va a ser hecho. Si permaneces en mí y si la palabra permanece en ti. Nosotros necesitamos entender que nuestra vida en Cristo se forma y se fortalece con los buenos hábitos. Ya vimos 2 mensajes atrás que necesitamos crear buenos hábitos, hábitos espirituales. Y cada vez que nosotros obedecemos, nuestra confianza en Dios aumenta, nuestra fe se fortalece. Cada que nosotros obedecemos la palabra de Dios, el fruto del Espíritu empieza a manifestarse por sí mismo. No porque nosotros lo produzcamos, no porque nosotros incitemos a que el fruto del Espíritu se extienda en nuestra vida, sino porque la obediencia que le damos a la palabra de Dios en automático va a hacer que el fruto del Espíritu brote en nosotros. La vida cristiana, mi hermano, no se construye con esfuerzo propio. No se construye con lo que yo puedo hacer. No se construye con lo que yo puedo alcanzar, con mis fuerzas, con mi opinión. Se construye con una relación constante en Cristo. La vida cristiana se edifica con una relación permanente en Cristo, con permanencia. Si vosotros permanecéis en mí y yo en ustedes, entonces llevarán mucho fruto. Toda la fuerza, mi hermano, que nosotros podamos tener, toda la fortaleza que nosotros podamos tener, toda la capacidad, todo lo que reflejamos espiritualmente no es de nosotros, es de Cristo, es de nuestro Padre.
todo buen don, todo proviene de la vid que es Cristo. Porque necesitamos saber que nosotros no tenemos una vida espiritual independiente. No existe tal cosa. No hay una vida espiritual independiente, porque lo espiritual viene del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Ese Espíritu que ahora fue vivificado en nosotros. No hay independencia en el Espíritu. El Espíritu depende 100% de Dios. ¿No ha escuchado usted tantas veces que decimos que si alimentamos nuestro espíritu, entonces nuestro espíritu se fortalece? No hay vida espiritual independiente. Nosotros no podemos alimentar a nuestro espíritu. Lo que alimenta a nuestro espíritu es la palabra de Dios. Nada más. No hay nada más. Todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Cristo. Proviene de nuestro Padre. Colosenses 2:6, hablándole Pablo a los colosenses, les dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y luego le dice a los Gálatas, en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y le dice a los filipenses en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que expresamos espiritualmente proviene de Cristo. No tenemos vida espiritual independiente. Todo proviene de nuestro Señor y de Cristo. Nosotros no solamente recibimos ayuda, recibimos la vida. Cristo es la vid que nos provee de vida. Si usted quita una rama de un árbol, esa rama se va a secar. ¿Por qué? Porque depende de la vid, depende de la savia que el árbol le da. Nosotros, como esas ramas, dependemos de Cristo. Si nosotros nos separamos de Cristo, nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Imagínese usted una lámpara bonita, de esas preciosas, colgantes, de mucho valor, costosa, elegante, moderna, de los mejores materiales. Pero si no se conecta a la corriente, la lámpara jamás va a prender, nunca va a prender. Así ocurre con el cristiano separado, con el cristiano desconectado de Jesús. Es salvo, puede tener conocimiento, puede asistir a la congregación, puede tener dones, puede tener talentos, pero sin estar conectado a Cristo, sin tener permanencia en Cristo, sin tener obediencia a Cristo, nada puede hacer. Nada se va a lograr. No hay vida espiritual. En esta escritura de Juan 15, Jesús menciona que Él es la vid y que el Padre es el labrador. El Padre es el que cuida, el que cuida la vid, el que mantiene la vid, el que observa, el que conoce cada rama, conoce cada parte de la planta y sabe cuáles ramas producen fruto y cuáles ramas no producen fruto. Y el propósito del labrador, en este caso, que es nuestro Padre eterno, el propósito del labrador es que la planta tenga una cosecha abundante, que tenga mucho fruto. Y entre las acciones que tiene que hacer para lograrlo, tiene que regar, tiene que cuidar y tiene que hacer algo que a nosotros no nos gusta y que se le llama poda. Una vid, para que tenga mucho fruto, buen fruto, necesita ser podada. Necesita cortarle las ramas que no le van a permitir que el fruto crezca como debe de crecer para tener una cosecha abundante.
El labrador poda la planta porque sabe que hay hojas y hay ramas que tienen que ser quitadas para que la planta produzca buen fruto, abundante, mejor. De la misma manera, Dios obra con nosotros. De la misma forma, Dios obra en nosotros, nos poda. Cuando nosotros le decimos, Señor, quita de mí todo lo que me está estorbando. ¿Cuántos han dicho esa frase? Quita de mí todo lo que me está estorbando. Quita de nosotros. Y el Señor empieza a quitar de nosotros cosas que consideramos que son parte esencial de nuestro ser, que son parte de nuestra vida, que son parte de nuestra entidad, de nuestra identidad. Cosas como el orgullo, cosas como la vanagloria, cosas como el egoísmo, como la autosuficiencia, las comodidades, relaciones incorrectas, malos hábitos, vanagloria, idolatrías. Y déjeme decirle algo, mi hermano. Cuando Dios poda eso, duele. Nos duele que Dios nos quite las cosas que le gustan a nuestra carne. Pero déjeme decirle otra cosa. Dios nos poda no porque no nos ame, sino todo lo contrario. Dios nos poda por amor, porque nos ama, porque su deseo es vernos dar fruto abundante. Pero no el fruto de la carne, sino el fruto del Espíritu. Ese fruto del Espíritu que habla el libro de Gálatas en el capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, fe, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Y en ese Juan 15:4, Jesús nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Permanecer no es escuchar nada más la palabra de Dios. Permanecer significa establecer nuestra vida en Él. Fundamentar nuestra vida en Cristo. No que lo consideremos ocasionalmente o como una opción más. No que lo consideremos como una experiencia de domingo, sino todos los días de nuestra vida, las 24 horas del día, permaneciendo en Cristo, conectados a la vid, conectados a Cristo. ¿Cómo puedo permanecer? Orando en todo tiempo, constantemente, a tiempo y destiempo, cuando necesites y cuando no necesites, cuando es de día, cuando es de noche, aún en tus sueños, orando constantemente. Podemos permanecer obedeciendo su palabra, podemos permanecer en Él, teniendo total dependencia de Cristo, dependiendo totalmente de Él, escudriñando la Biblia, haciendo pues las cosas que agradan a Dios, las cosas que nos acercan a esa cobertura que Dios tiene para sus hijos. Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Mire, cuando le digo separados de Cristo, no le estoy diciendo que usted ya está condenado, que usted ya no tiene vida eterna, que usted está perdido. No se trata de eso. Cuando yo le digo separado de Cristo, es que no está conectado a esa vida. Usted se arrepintió y el momento que se arrepintió verdaderamente, usted fue acreedor al beneficio de la vida eterna. Romanos 12:2 nos dice que el que cree en su corazón, confesando con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo.
Ese arrepentimiento nos ha hecho acreedor al beneficio de la vida eterna. Pero esta permanencia, esta separación de Cristo no tiene que ver con su salvación, tiene que ver con su espiritualidad, con su madurez de espíritu. Separados de Cristo, producimos actividad religiosa. Con Cristo manifestamos el fruto del Espíritu. Separados de Cristo podemos ser populares, agradarle a la gente. Con Cristo nosotros no buscamos protagonismo, no buscamos quedar bien con nadie. Sin Cristo nosotros podemos hacer riquezas materiales. Con Cristo nosotros hacemos tesoros en el cielo. Sin Cristo nosotros podemos hacer obras que aparentemente son buenas. Con Cristo nos movemos en las obras buenas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí puede ver la diferencia que está en estar conectado a Cristo y estar separado de Cristo. Y mire, cuando nosotros permanecemos en Cristo, cuando obedecemos su palabra, los primeros beneficiados somos nosotros. No es Dios al que beneficiamos, es para nuestro beneficio. Y los primeros que somos beneficiados somos nosotros. Pero el propósito de ser obedientes, de permanecer en Cristo, el propósito para nosotros debe de ser glorificar al Padre siempre. Glorificarlo siempre. Cuando nuestra vida refleja humildad, refleja compasión, refleja bondad, misericordia, amor, santidad, obediencia, nosotros tendremos que darle gracias a Dios porque se está reflejando en nosotros el fruto del Espíritu, y que la honra tiene que ser solamente para nuestro Padre eterno, para nadie más. No es de nosotros, no es que nosotros lo producimos. Alguien que está siendo obediente a Cristo, que permanece en Cristo, refleja todo el fruto del Espíritu, pero un día decide alejarse de Cristo, separarse de Él. Pues aquel hombre que fue obediente, que fue fiel y que reflejó el fruto del Espíritu, al momento que decide separarse, ya no lo va a reflejar porque no es de Él, porque es Cristo reflejándose en la vida de uno. No podemos vanagloriarnos en nosotros mismos. El apóstol Pablo decía, si hay algo de lo que puedo gloriarme, es de Cristo, no en las cosas que yo tengo. Mateo 5:16 nos dice, así alumbre vuestra luz, escuche bien, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Con esto vamos a concluir este mensaje. Juan 15 nos enseña que nosotros tenemos que permanecer en quien es la fuente de vida eterna y que es Cristo. Necesitamos permanecer en Él. Una rama no puede producir fruto por sí misma. No puede. Tiene que permanecer pegada a la vid y el fruto va a llegar a través de esa savia que viaja por la planta y llega hasta la rama para producir el fruto. Cuando nosotros permanecemos viviendo en Cristo, necesitamos estar conscientes de que va a venir una poda. Si nosotros queremos permanecer en Cristo, va a venir la poda a quitarnos aquellas cosas que nos estorban, aquellas cosas de la carne que no nos permiten glorificar al Padre, que ocupan las cosas en nuestro corazón. Va a venir esa poda para quitar de nosotros aquello que nos estorba y lo que no glorifica a Dios.
ese llamado que hizo Jesús en el libro de Juan 15, sigue vigente para nosotros. Se lo hizo, se los dijo a las personas que estaban ahí con Él en ese día, pero sigue vigente para nosotros. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Ahí en esa permanencia en Cristo vamos a encontrar la fortaleza para todas las pruebas que lleguen a nuestra vida, para todas las pruebas. Ahí vamos a encontrar la fuerza para poder superar las cosas adversas que lleguen a nuestra vida. En esa permanencia en Cristo vamos a encontrar la entereza para no caer en la tentación. Ahí en esa permanencia en Cristo vamos a encontrar los materiales y vamos a poder edificar nuestra vida espiritual correctamente en la vid que es Cristo, en la roca que es Cristo. Yo le digo hoy a usted, glorifiquemos pues a nuestro Padre que está en los cielos con nuestra vida. ¿Cómo vivimos? Madurando espiritualmente, permaneciendo en Cristo, apegados a Cristo, obedeciendo a Cristo, siendo hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Sonría porque Cristo le ama y camina en la libertad con que Cristo le ha hecho libre. Dios me lo siga bendiciendo grandemente.